Muchas gracias por la asistencia a esta interesante conferencia dentro del ciclo de Tu Santa Cruz y la Ciencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. En primer lugar, felicitar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por sus 240 años desde el 15 de febrero de 2017. En nombre de don Jesús Pedreira Calamita, presidente de Tu Santa Cruz, y don Jorge Domínguez, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Espero que sigan asistiendo a estas interesantes conferencias en el año siguiente. El Comité Científico de Tu Santa Cruz, formado por doña Fátima Hernández como presidenta, y vocales, doña Ana María Díaz Pérez, aquí presente, y don Fernando Romero Achit, hemos organizado estos ciclos y este año pensando en el Año Internacional de las Legumbres 2016 y el año que viene con el turismo sostenible como año internacional. La última conferencia fue sobre el centenario de Izaña por don Emilio Cuevas, director de este centro. Esta noche contamos con una experta en cultura francesa y una prestigiosa conferenciante. Es doña Fátima Hernández Martín, doctora en biología, premio extraordinario de doctorado y premio de tesis doctoral. Ha sido conservadora de biología marina del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife desde 1987 y desde julio del 2013 ostenta el cargo de directora del Museo de Ciencias Naturales. Ha liderado proyectos de investigación sobre fauna pelágica de profundidad del Atlántico y ha realizado más de 100 publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras, especialmente en trabajos referidos a grupos de fauna zooplanctónica. Ha evaluado trabajos científicos y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Viareae y el Comité Científico Internacional de la revista de la Academia Canaria de la Ciencia. Es miembro de número de esta sociedad y de la Junta Directiva en la sección de Ciencia y Tecnología. Es vocal de... Es secretaria de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz y vocal de la Junta Directiva de la Alianza Francesa y recientemente miembro del Instituto de Estudios Canarios. Ha formado parte de tribunales de oposiciones y tesis doctorales y desde 2010 es la coordinadora y directora del curso de divulgación Detectives de la Naturaleza, organizado por el Museo de Naturaleza y el Hombre. Esta labor la compagina con la redacción de artículos de temáticas variadas, por ejemplo en la Gaceta de Canarias, en el suplemento Principia de Diario Avisos, y en otros medios de comunicación como Canarias 7, La Opinión de Tenerife y la web del Museo de Tenerife. Doy paso entonces a esta interesante conferencia que será seguramente de su agrado. Bueno, buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias, señor Moisés Soler, por esta entrañable presentación. Presidente de la Junta de Directiva de la Asociación Tu Santa Cruz, miembros, compañeros y bueno, todos ustedes que han tenido la deferencia de venir a acompañarme en esta conferencia. Una conferencia en la que vamos a hablar de huertos, de huertas, de agricultura. Me van a permitir que yo sea un poco bohemia y que digamos que deambule por los términos que están viendo en pantalla, pero siempre sin perder el hilo conductor de lo que supone el huerto como núcleo de experimentación, de ahí el título de la conferencia. Conferencia que surgió, la he dado en otras ocasiones, concretamente dentro de un ciclo que organizó el Museo de Ciencias Naturales, a raíz de la lectura y de la crítica que hice de la invención del reino vegetal, un libro que a mí particularmente me fascinó porque aprendí muchísimo y me di cuenta de lo importante que eran los vegetales para la humanidad, mucho más de lo que hasta entonces yo los tenía considerados.
Vegetales, huertos, huertas, agricultura, cultivos, que se pierden en la noche de los tiempos. Los tenemos plasmados en pues, los bajorrelieves de civilizaciones muy arcaicas y también más tardíamente en Roma, en los mosaicos romanos. Los romanos, que ya se interesaban por los cultivos, por los huertos, de hecho Plinio decía que el huerto era el campo del pobre donde ellos tenían una especial sensibilidad por cultivar frutas, frutos y sobre todo plantas aromáticas, plantas medicinales. Muchos de estos, especies que ellos cultivaban estaban destinados a abastecer la casa, la domus, pero también formaban parte de las ofrendas que hacían a los dioses, los altares. Les he traído, por ejemplo, un mural de la casa de Livia, en Prima Porta, que se haya expuesto en el Museo Nacional de Roma, bellísimo, donde podemos ver los originales arrancados prácticamente y expuestos en el museo, de a todo aquello que a los romanos ya les cautivaba respecto a este tema que hoy abordamos esta noche. Como les decía, en la parte posterior de la domus, de la casa, estaba el huerto, que surtía al romano. Incluso podemos leer y estudiar textos que nos hablan de lo perfeccionado que estaban en aquellos momentos los cultivos. De hecho, hay casos muy curiosos como el del emperador Tiberio, muy exigente en cuanto al consumo de determinados vegetales que tenían que suministrarle contra estación. Por tanto, ya el avance era importante. Pero hay un momento también interesante en esta historia que voy a relatarles un poco brevemente. Es en la época carolingia, la época del emperador Carlomagno. El emperador Carlomagno, el considerado el padre de Europa, a lo largo de su extensión, de su amplio imperio, ya, edita o, manda a una serie de normas, las conocidas como las capitulares de Carlomagno, donde da instrucciones para que se cultiven en sus terrenos determinados vegetales. Lo que Carlomagno, que además estos textos de estas capitulares que se conservan además en bibliotecas en una biblioteca alemana, nos da idea de qué se cultivaba en aquel momento, los huertos, en las huertas. Recordemos que el huerto es un lugar cercado, limitado, pequeño, donde se cultivan hortalizas, verduras y algunos árboles frutales. La huerta es simplemente, según la Real Academia Española, es un huerto de mayor extensión. Bien, lo que les decía, Carlomagno, a lo largo de su territorio, no aconseja cultivar, sino que da órdenes estrictas. Recordemos lo que decían, que bosques, prados y cultivos estén bien guardados. Hay muchísimos artículos interesantes. En ese momento de la historia, el huerto juega un papel fundamental. De hecho, es muy curioso, lo he traído para ustedes. Quisiera destacarle el hecho de las lechugas, que eran prácticamente de obligado cultivo porque se vinculaban con, su consumo, con la curación de enfermedades infecciosas. En esa época, el medievo, la Edad Media, una época de la historia que yo muchas veces siempre lo digo, no tengo tan claro que fuera tan oscura, hay que destacar también una obra importantísima. Hablo del Tarquinium Sanitatis, una obra que en la Edad Media, empieza a propagarse, se basa en unas tablas de salud, un manuscrito persa del siglo XI que es interesantísimo. Llega a Europa, en Europa, se adopta y se adapta, y podemos ver en estos manuscritos iluminados también toda una serie de imágenes, las vamos a ver a continuación, donde representan lo que se cultivaba y cómo se cultivaba en aquel momento. El Tarquinium Sanitatis llegó a ser muy, muy, muy popular. De hecho, en latín tuvo una amplia difusión por toda Europa. Esta nos lo muestra, la importancia que tuvo en aquel momento es que hoy en día Tarquinio es el nombre con que en Italia se conoce un libro de bolsillo, o sea, la importancia del Tarquinium Sanitatis. Como les digo, no simplemente estaban referidos a alimentos, sino también incluso habían directrices en cuanto a higiene y a normas, a pautas para la vida doméstica. Vemos algunos de estas imágenes, estos manuscritos iluminados del Tarquinium Sanitatis. De hecho, su importancia también es muy curioso y hay que señalarlo. Podemos identificar perfectamente todos los vegetales que están en esos dibujos, en esos manuscritos iluminados. Es muy interesante porque la primera referencia a una zanahoria, a una daucu, se halla precisamente en este tratado y es muy interesante. Como les decía, la Edad Media, este periodo fue importante para el tema de los huertos y de los cultivos.
jugaron un papel fundamental los monasterios, las abadías, tanto los benedictinos allá en lo alto, dominando el terreno, como los monjes cistercienses, más en el llano, cerca de cauces de río, que utilizaban para regar sus cultivos, por ejemplo, las vides. Eran además los monjes, digamos, que experimentaban con toda suerte de productos del huerto para ensayos, para aceites, también con aceites, con otros productos también de origen, no solamente vegetal, también animal, todos los productos que ellos desarrollaban, con vista sobre todo a ese origen de esa farmacopea más tardía, ¿no? A partir del siglo X hay que pensar también que es algo muy curioso, que siempre hay que vincular estos cultivos a zonas cercadas, a zonas amuralladas. Es donde realmente, porque extramuros era muy difícil en la Europa a partir del siglo X prácticamente cultivar. Siempre estaban al acecho, con temor, aterrados, mientras araban o cultivaban que llegaran razas, que llegaran pueblos hostiles. Por tanto, siempre tuvo digamos, un poco de desarrollo. Los monjes, como les decía, en estos lugares cerrados era donde realmente se desarrollaban los cultivos. Está el jardín de simples, el herbolario, el jardín de hierbas medicinales. Frente a esto estaba el hortus, ya más ampliado en cuanto a cultivos de frutas, verduras y de hortalizas. Y luego estaba el vididarium, la huerta que hemos hablado, que es un huerto de mayor extensión que acoge a un mayor número de especies. Los monjes conocían muchos secretos, ellos eran unos auténticos expertos en conocer qué plantas se tenían que mezclar. Por ejemplo, sabían que a los pies de los olivos o de los viñedos se podían plantar ruibarbo, sabían la compatibilidad y la incompatibilidad de estos cultivos. Una época interesantísima en cuanto al núcleo experimental del huerto. Bien, de estos monasterios, de estas abadías, a mí me gustaría señalar esta época primigenia, esta época tan temprana, algunas figuras especialmente interesantes. El caso de Balafrido Strabo, que fue un monje benedictino, cuyo mérito, además de haber hecho un tratado que se llama pues, Liber de Cultura Hortorum, es porque también hizo un poema en verso, muy interesante, el Hortulus, en el que se describen flores y plantas de jardines conventuales, muchos de ellos medicinales. Un hombre interesantísimo, aquí vemos la abadía y aquí vemos el tratado, este tratado de botánica, que es además, digamos, siempre referencia para todos aquellos estudiosos del tema. Otra obra interesante en este periodo fue Opus Ruralium Commodorum, que fue escrita por Piero de Crescenzi a principios del siglo XIV, que también se considera como esa obra de arranque para futuros trazados, tanto de jardines como de huertos. Estamos hablando del medievo, pero ¿qué ocurre? Que aparecen los viajes de exploración portugueses, los españoles, se abren a nuevas tierras, llegan al viejo continente muchísimas especies animales y vegetales que sorprenden, que impactan, y ahí digamos que la cosa cambia radicalmente. Pero claro, también van hacia América y, por ejemplo, el caso de Hernán Cortés, cuando llega al valle de Oaxaca, se encuentra prácticamente sorprendido por lo que encuentra allí. Moctezuma tenía huertas que no quería mezclar con sus jardines. De hecho, él consideraba los huertos algo como de poca categoría. De hecho, uno de los más famosas frases en boca del propio Hernán Cortés, la huerta más hermosa que jamás había visto. Esto lo vemos también representando algunos de estos murales de esta zona, concretamente de la zona de Nueva España, zona donde se representan estos murales, tanto especies vegetales mezcladas también con alguna fauna típica de la región. Y no podemos olvidar tampoco esas culturas precolombinas tan interesantes que tenían desarrollados auténticos tratados botánicos, caso de, por ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano, que es un auténtico tratado de plantas con indicaciones para curar enfermedades y que fue traído a Europa con una historia interesantísima que no es el momento, pero sí vale la pena consultar. Como digo, en ese momento estamos en el tránsito a la edad moderna, el método es la época del método científico inductivo, de estos descubrimientos de las nuevas tierras, tanto en América como las Indias Orientales por parte de portugueses, y ahí juega un papel fundamental el archipiélago canario, las Islas Canarias. ¿Por qué?
porque evidentemente son puentes, son un nexo que lleva, es lugar de paso de la flota de indias que va hacia las nuevas tierras. Al contrario, cuando regresa esa flota de indias no pasa por Canarias, porque va a coger una ruta mucho más, más hacia digamos, latitudes más superiores, caso de cerca de Madeira o Azores, solo en contadas ocasiones se desvían a Canarias, caso de temporales muy violentos o circunstancias muy especiales. Aún así, Canarias se convierte en ese lugar donde tuvo un arraigo, especialmente los productos americanos. El papel de los huertos canarios fue importantísimo, no solamente por el clima, también por la tierra. Estas especies vegetales, puesto que de los animales no es momento de hablar en esta ocasión, donde en Canarias se convierte en lugar importante de cultivo en estos huertos, que juegan un papel fundamental. Hay plantas vegetales, digamos, que van a tener un destino para consumo, que tienen un arraigo, la papa, el millo, la calabaza, otras son más tardías, el caso, por ejemplo, de la chayota, habichuelas, pimientos, y otras que incluso no siquiera llegan a arraigar mucho, el caso del girasol, el amaranto, la chirimoya, porque hay que pensar también que cuando llegan a estos productos, estas plantas llegan al viejo continente, hay un recelo. Son especies que están destinadas a consumo, pero que evidentemente digamos, el consumidor europeo se muestra receloso, no sabe sus consecuencias. Esto lo vamos a ver más tarde. Aquí las vemos, ¿no? Algunas que llegan desde el continente americano, pues algunas son fácilmente reconocibles, o el maíz, la calabaza, los pimientos, el tomate, que curiosamente tuvo una introducción bastante tardía. Se pensaba que el tomate era una planta algo venenosa. De hecho, se experimentaba mucho con ella. En Europa tuvo incluso una introducción bastante tardía. El Hospital de la Sangre de Sevilla, recordemos que Sevilla es esa puerta de entrada de esa flota de indias. Fíjense en el cuadro de arriba, en el Hospital de la Sangre de Sevilla se experimentaba con los desahuciados, con los enfermos, con los pobres. Todos esos productos americanos hacían, entre comillas, si me permiten la expresión, se utilizaban estas personas de cobayas para experimentar con estos productos. Aquí vemos, bueno, en la diapositiva anterior me olvidé de comentarles que precisamente esta lenta introducción del tomate está precisamente comprobada con el cuadro que habíamos visto antes, el cuadro de Murillo, La Cena de los Ángeles, una de las primeras representaciones del tomate en historia del arte. La papa también, Canarias jugó un papel importantísimo. A principios del siglo XVI hay trabajo interesante, el profesor Lobo, por ejemplo, que nos hablan que se exportan a Flandes, que se exportan a Francia papas procedentes de Canarias, que en Inglaterra incluso se fomentaba su consumo, se fomentó el consumo un poco tardíamente, una papa que además decían que que era el camino hacia una larga vida. Volvemos a ver el Hospital de la Sangre de Sevilla arriba, donde también estas papas se les daban a los enfermos y a la gente pues, más necesitada. Y a Feuillé, que en sus escritos, pues, como todos ustedes saben, ya habla de los cultivos de papas en Canarias. Pero no solamente llegaron, también hubieron huertos que jugaron un papel importante en el tránsito hacia América. Es el caso, por ejemplo, de los plátanos, ¿no?, que se llevan a la Española. Fray Tomás de Berlanga los lleva a la Española. Y da la casualidad que Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista de Indias, que visita Canarias en varias ocasiones en el curso de sus viajes, los ve en el convento de San Francisco, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, ve estos plátanos que realmente no, evidentemente tienen un origen más oriental y que son traídos de África al continente, a las islas, y que de las islas marchan hacia el continente americano. Huertas también importantes en ese momento de la historia, la que tenía, por ejemplo, Bernardino del Castillo en Cuernavaca. Recordemos que Felipe II ordena a Francisco Hernández, el protomédico, que organice lo que se considera la primera expedición científica de España. Y entonces, ese viaje de Francisco Hernández, que pasa por Canarias y que ve flora canaria y que relatan sus libros que desgraciadamente se han perdido, juegan un papel importante. Y allí Francisco Hernández también tiene huertos de experimentación, donde experimenta con toda ese ingente número de especies que está encontrando en esos nuevos territorios. Por ejemplo, la cochinilla, la tunera, que se trae también a Europa. Huertos importantes ya otra vez en el continente, en el viejo continente, por ejemplo, la que tenía Argote de Molina en Sevilla, que a su vez relata otras huertas, la de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, que poseía una huerta importante.
Otra huerta también que merece la pena que señalemos, la de Nicolás Monarde, un médico que vivía en Sevilla y que además de traer productos de India, bueno, también tenía, hay que decirlo, era un tratante de esclavos. Pero Nicolás Monarde juega un papel fundamental porque en ese huertito que él tenía en su casa, pues ya cultiva la planta del tabaco. Es importantísimo. O por ejemplo los girasoles, que el girasol también lo cultiva en su huerto. Aquí lo vemos también, la piña, que relaciona Gonzalo Fernández de Oviedo también en sus libros, que además la descripción es hermosa, preciosa, describe el gusto, la textura, el olor de la piña que se cultivaba. Además, allá también en los huertos que se instalan en la nueva tierra se cultivan productos traídos de España, caso por ejemplo de los membrillos. Pero bueno, dejemos un poco este continente y viajemos de nuevo en el tiempo y hacia Europa. Yo quiero aquí también referirme a una persona importante relacionada con el mundo de la horticultura, de los huertos, que es Jean-Baptiste de La Quintinie. De La Quintinie, que es un hombre que además Perrault lo relaciona en su historia de los hombres ilustres de Francia, tuvo un papel importantísimo en cuanto a los huertos, a la horticultura. Él era un hombre con una formación importantísima, de hecho había estudiado leyes, dejó toda su toga y se dedica fundamentalmente a la ciencia, a experimentación y, bueno, viaja en ese momento, realiza viajes a Reino Unido, también a Italia, y es tan importante su fama que el rey Luis XIV, el rey Sol, le nombra horticultor de Versalles. Es interesantísimo esta figura porque, bueno, cuando yo la primera vez que di esta conferencia empecé a indagar, a investigar sobre este interesante personaje, me llevé muchísimas sorpresas, ¿no? Me llevé muchísimas sorpresas en cuanto a la obra póstuma que fue editada por sus hijos. Como digo, él era el horticultor de Versalles y tenía, bueno, pues su jefe era bastante exigente. La mesa del rey Sol de Luis XIV podía tener hasta 5.000 comensales y era exigente en cuanto a determinados productos que llegaban a esa mesa. Pues fresas, por ejemplo, que están melones, que los podemos ver, o los higos, todo esto, Jean-Baptiste de La Quintinie lo que hace es dibujarlos, estudiarlos, trabajarlos, experimentarlos y todo ello digamos, con la finalidad de congratularse con el rey Luis XIV. Era un hombre muy sencillo que amaba la tierra extraordinariamente. Yo he consultado todos los escritos que están disponibles de forma gratuita en la Biblioteca Nacional de Francia y son auténticas maravillas en el siglo XVII. Cómo él se preocupaba por las descripciones, cómo hacía esos diccionarios de todas esas frutas, de todas esas verduras que cautivaban al rey Sol. Todo estos son textos tomados prácticamente en su totalidad de la Biblioteca Nacional de Francia. Como les decía, él hizo cosas interesantísimas para aquella época. Por ejemplo, cultivos contra estación, también de determinadas frutas que exigía el rey Luis XIV. También, por ejemplo, los cultivos en espaldera, una técnica casi muy parecida a los invernaderos actuales. Y luego, evidentemente, su obra, los jardines, las instrucciones para los jardines frutales y de legumbres que publica su hijo a su muerte. Era un hombre, como digo, extraordinariamente, potencialmente interesantísimo, y de hecho, cuando muere pues, bastante mayor, el rey queda tan desolado por la agilidad de todo lo que él hacía y cómo siempre pues, estaba preparando siempre todos los menús y todas las listas de vegetales que él exigía, que va a la casa de la viuda y le dice, no solamente ha tenido usted una gran pérdida, toda la nación francesa también ha tenido una pérdida prácticamente imposible de reparar. De hecho, la casa, la maison de Jean-Baptiste de La Quintinie en Versalles, acoge hoy en día un museo de sitio interesantísimo, que está abierto, que entonces se hacen cursos donde uno puede comprar pues, fruta, puede comprar verduras, de las 50 toneladas de frutas y verduras que se producen ahí, en ese huerto de Versalles, igual que se producía en pleno siglo XVII. Como les decía, fue una figura interesantísima, una figura, un hombre culto, formado, leía los clásicos, se formó con Paracelso, tanto es así que hoy en día hay publicaciones científicas y técnicas que hacen referencia a su figura, y algunas novelas, como El jardinero del rey, de Frédéric Richaud,
interesantísima, una novela preciosa que casi está en la frontera con el ensayo histórico, que relata la vida de este hombre. Yo creo que vale la pena solamente repasarla porque es una delicia el amor que sentía por la tierra, por el huerto, esa pasión por una vida dedicada al mundo de la botánica. Un mundo de la botánica que en algunas ocasiones estos huertos están tan cuidados, con tanta estética y tanto mimo, se convierten en auténticas obras de arte. Y desde luego una de las obras de arte de los huertos están representados muchas veces por los castillos franceses. Caso de Villandry, que podemos ver en esta imagen, con un huerto, le Jardin Potager, que es realmente una auténtica obra, no solamente por la composición de las frutas y verduras que tiene, sino también el diseño de esos jardines franceses. Y claro, si hablamos de Francia, no podemos dejar de mencionar a una persona, a una mujer, que a mí me cautiva, me fascina también por esa pasión que tuvo por la botánica. De hecho, en la imagen la vemos pintada por Lefebvre, un pintor de la época, donde ella deposita su mano derecha sobre un herbario de botánica. Esto es un símbolo del afecto y del amor que la emperatriz Josefina tenía hacia la botánica. Esta mujer que ha sido denostada por muchos de los biógrafos, recientemente hay un libro muy curioso sobre Napoleón, su corte y ella, también Josefina, que habla de que la curiosidad que tenía por las ciencias naturales, por la zoología y sobre todo por la botánica, la definen, yo creo que la dibujan como una mujer de mente muy abierta y desde luego nada frívola, como dicen sus detractores. Como decía, Josefina compra a pocos kilómetros del centro de París un antiguo castillo, un château abandonado, la Malmaison, que transforma prácticamente en un auténtico vergel, un laboratorio de jardines y de huertos donde experimentar. Aquello se convierte en una cohorte donde se reúnen científicos importantes que acuden ahí a experimentar, a estudiar y a trabajar bajo el mecenazgo de la propia emperatriz Josefina. La vemos aquí en este cuadro, que está pintado por Prudhon, donde esa simbología sigue manifiesta. La vemos he señalado algunas plantas. A la derecha de la imagen vemos una planta que es un género que le dedicaron, el género Josefinia. Y abajo, a la izquierda, en un macetón, tenemos otra planta, que es Amaralis, que es también un género con la especie dedicada a Josefina. Los científicos, los botánicos, le dedicaban especies por esa afición que tenía ella. Decían que la Malmaison, tanto su hija Hortensia como su dama de compañía, Madame Avillon, decían que era un auténtico vergel, un lugar delicioso. Aquí tenemos otro género, la pageria, hay botánicos aquí presentes, me corrigen si me equivoco, la pageria también dedicada a la emperatriz Josefina, porque ya uno de sus apellidos de soltera era de la pagerie, y entonces este género, que es la flor nacional de Chile, se la dedicaron, en este caso unos españoles, Ruiz y Pavón, que le describieron en su honor. Como decía, una mujer muy, muy vinculada a todo lo que era la simbología botánica. Ella reunía ahí en la Malmaison estudiosos que visitaban todo lo que ella poco a poco fue gestando con bastante cariño. Caso de una orangerie de piñas tropicales, un cultivo de piñas tropicales, casi 200 plantas tenía ella en una orangerie hecha a propósito. En 1800 aproximadamente estamos hablando. Unos 4 o 5 años más tarde crea un serre-chaud, una especie de invernadero donde también tenía muchísimas plantas que llegaban pues de todos los lugares. Ella tuvo una vida muy curiosa porque además incluso durante la guerra con los ingleses, los envíos, los encargos que tenía ella eran capaces de pasar esos bloqueos y llegar a manos de la emperatriz. Su esposo le escribía cartas, notas diciendo, pues esposa mía o querida mía, tus envíos de plantas han llegado en perfectas condiciones. Bien, Napoleón además, a instancias de ella, fueron también los que trajeron a Europa, organizaron estas campañas a la Nouvelle-Hollande, a Australia, y estos viajes que encargaron al capitán Nicolas Baudin trajeron a Europa muchísimas plantas que ella aclimataba casi con preferencia ahí en la Malmaison.
bueno, plantas, animales, lo vamos a ver además porque, como digo, se convirtió en un auténtico núcleo experimental de ciencias naturales. Aquí vemos al capitán Nicolás Baudin, que tiene mucha relación con Canarias, porque no en este viaje organizado por el emperador y Josefina a Australia, no solamente pasó por Canarias, sino que mucho antes, obligatoriamente tuvo que recalar en nuestras islas porque, bueno, en ruta hacia el Caribe sufrió un violentísimo digamos, podríamos decir una ciclogénesis explosiva atlántica y el barco en muy mal estado recaló en las Islas Canarias. Bien, como les decía, de esas campañas no solamente trajeron vegetales de la Nouvelle-Hollande de Australia, sino también pues toda suerte de animales, por ejemplo, emúes o también canguros. Vinieron muy pocos en los navíos del capitán Baudin, que murió, no llegó a Francia, no regresó de esas campañas, murió a consecuencia contrajo la tuberculosis, pero sí esos navíos llegaron casi penosamente a los puertos franceses después de 4 años de expedición y traían animales como canguros, que fueron a parar precisamente a la Malmaison, animales que, bueno, no se adaptaron. Sin embargo, los cisnes negros, que también vinieron de Australia, sí se adaptaron perfectamente y de ahí se dispersaron a todos los jardines europeos. Pero bien, yo les contaba lo de Josefina porque la relación con la botánica era importante, tanto es así que el personaje que tienen en la imagen es Aimé Bonpland, un francés, perdón, que estuvo muy vinculado con la emperatriz. Él coincidió con Humboldt en el famoso viaje a las regiones equinocciales. Lo vemos aquí, este viaje que parte de La Coruña y viaja hacia Sudamérica, Centroamérica. Cuando ellos, además que ustedes saben que visitan Canarias y esas escenas y esos relatos en los que ellos quedan admirados, maravillados por el paisaje, donde ven también importantes huertos, referidos precisamente por el profesor Santos, que está aquí en sus maravillosos trabajos, esos huertos que fascinan tanto a Humboldt como a Bonpland. Pero bien, al regreso de ese viaje, la emperatriz Josefina, conocedora de la importancia de los botánicos, nombra a Aimé Bonpland como intendente botánico de sus jardines. Ahí para que él estudie, investigue, determine y experimente con todos estos vegetales tan interesantes que están llegando o que ellos trajeron también de las regiones equinocciales. Aimé Bonpland, además que la emperatriz lo quiere tener muy cerca, de hecho lo casa con la hija de uno de sus jardineros, también de la Malmaison, es un hombre especialmente curioso, muy interesante, porque a la muerte de la emperatriz, él coge rumbo hacia Sudamérica. Allí le ofrecen en Argentina un trabajo en el Museo de Ciencias Naturales y él se lleva plantas, se lleva animales, se lleva manuscritos, se lleva jardineros para Sudamérica. Está muy vinculado, tiene una vida apasionante. Tampoco quiero hablar en exceso de él porque me podría apasionar y no acabaríamos, pero sí decirles que está muy relacionado con las cenas occidentales, con el café Bonpland y también con el mate, la hierba mate. De hecho, los cultivos de hierba mate, los huertos, le provocaron que fuera, bueno, porque él además se movió mucho por la zona de Paraguay, Uruguay, y ahí tuvo enfrentamientos pues, con el dictador Rodríguez de Francia. Esto le ocasionó que fuera encarcelado durante muchísimos años y bueno, a instancias después de Humboldt pues fue liberado. Francia acabó dirigiendo hay un museo que le dedicaron en su honor y él, una persona interesantísima que durante 9 años estuvo además prisionero. Sin embargo, Francia le otorgó la Legión de Honor y el gobierno prusiano también la Cruz del Águila Roja, sobre todo a instancias de Humboldt, y se la mandaron digamos, a Sudamérica, porque él nunca regresó. Murió navegando por un río en Uruguay. Una figura interesante que yo siempre pienso que ha quedado en cierta manera eclipsada por la figura de Humboldt, evidentemente una eminencia, pero también Aimé Bonpland jugó un papel importante en todo lo que fue ese momento histórico. Y como les decía, el caso de Canarias fue interesantísimo, esos huertos que tenemos referencia desde los primeros europeos que llegan a las islas, muy vinculados evidentemente casi siempre pues, a estos huertos conventuales. De hecho, Francesco Gonzaga, por ejemplo, refiere
que los monjes de los conventos lo que hacían era, pues cortaban palmeras y desarraigaban tamarindos, ¿no? Todo esto es muy, muy curioso, ¿no? Esta riqueza de frutos, de frutas, de verduras, hortalizas, que están referidos además de una forma muy curiosa por todos los cronistas desde épocas antiguas. Por ejemplo, Thomas Sprat, el que hizo la famosa historia de la Real Sociedad de Londres, pues habla de esas riquezas, de esos limones, de esos plátanos, esas palmeras, naranjas, que podía haber en las Islas Canarias, que se veían en abundancia en las Islas Canarias. O Vicenzo Coronelli, también maestro de globos, además que del rey Luis XIV, cosmógrafo importantísimo, que también en sus crónicas refiere esa riqueza de esos huertos canarios, ¿no? Con limones, con naranjas, con todo tipo de frutas que conocemos. O André Tevé, que también es un monje franciscano que visita Canarias y que también queda impactado, fíjense lo que dice, cantidad de limones, naranjas y otras frutas cultivadas en las islas. O sea, el cultivo era muy importante en aquel momento. Como digo, siempre vinculados a recintos cerrados, a conventos o a casas solariegas con esos huertos donde se empieza a aclimatar y a cultivar todo eso que está llegando desde fuera. Y bueno, evidentemente hay que mencionar en Canarias el jardín huerto de la Hacienda de los Silos, donde se reunía la tertulia de Nava, ¿no? Fíjense lo que dice José de Viera y Clavijo, delicioso bosque y jardín que está en la parte oriental del palacio, chirimoyas, guayabas, mezcladas con mirtos que igualan a los naranjos, laureles y cipreses, plátanos y olivos ofrecen una risueña perspectiva que encanta. Si el papel de Canarias fue fundamental en todo el tema de los huertos. Evidentemente no podemos avanzar en la conferencia sin rendir un homenaje a Germán Vilpret, que bueno, tenemos además al director de aquí del Jardín de Aclimatación de la Orotava, por tanto, esos catálogos que elaboró él, donde él se definía como horticultor y como todos sabemos familiar de nuestro profesor Wolfredo Vilpret. Pero claro, el tema de los huertos ya ha trascendido, va más allá, y hay huertos ya hasta en la Casa Blanca, donde la primera dama parece ser que tiene sus huertos ecológicos libres de pesticidas y que son visitados por otras primeras damas en sus viajes oficiales. Pero todo esto avanza y nos vemos que también hay huertos de altura, por ejemplo, los huertos que están en las estaciones espaciales, que están experimentando, por ejemplo, hace muy poco, ya que estamos en la era de las nuevas tecnologías, hay que decir que, por ejemplo, en Twitter aparecían algunos tweets que decían que, bueno, Cinia, el género Cinia, la primera flor espacial cultivada en el espacio, había dado pues buenos resultados, con ciertas reservas, evidentemente. Hay casos de mutación o epistania, pero bueno, realmente habían conseguido cultivar, porque evidentemente interesa los cultivos en las estaciones espaciales con vistas a viajes tripulados en el futuro pues a otros planetas. Lo que sí se cultivó muy bien fue la lechuga romana roja, que parece ser que el proyecto Veggie pues sí dio buen resultado con respecto a este cultivo. Pero claro, nos planteamos, los huertos que estamos viendo hoy, los huertos urbanos, son novedosos. Y bueno, siempre hay que recordar que el tema de los huertos urbanos tiene su origen, digamos, muy vinculado con la revolución industrial, con el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Detroit, en Canadá, donde empiezan a desarrollarse, donde al obrero de la fábrica le ceden una pequeña porción de terreno para que, bueno, tenga menos ocio, menos tiempo de ocio, tenga una cierta suministro de verdura y de fruta para la casa, debido a las penurias económicas en aquel momento. Después también hay que pensar el papel que jugaron en las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los huertos, que tuvieron un papel fundamental, tanto en Estados Unidos como en lo que era el continente europeo, incluso con campañas, por ejemplo, Dig for Victory aquí, estos lugares donde, por ejemplo, Victory Garden en Estados Unidos, donde se cultivaba en cualquier lugar de ciudades bombardeadas y de ciudades sometidas a acoso, me refiero a Europa, ¿no? Incluso en Francia. Esto eran, como digo, paneles, panfletos que se repartían. Esto tuvo un papel fundamental. Por ejemplo, en Francia, los huertos urbanos, ya también muy similar en época a lo de Detroit, también vemos, por ejemplo, que fueron impulsados por el abate Lemire, ahí también para ayuda a estos obreros que no tenían unos recursos.
Pero como les digo, en la época de las dos guerras mundiales, las fotografías además son curiosísimas, porque podemos ver cómo los huertos se instalaban en cualquier lugar. Hay que pensar que, bueno, todos sabemos que no había suministro, que todo lo que se dedicaba evidentemente a los que estaban combatiendo en los frentes, que había problemas de traslados de mercancía por mar, y entonces cualquier lugar era un lugar idóneo para cultivar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en Nueva York, o vemos también algunas imágenes donde reconocemos pues fácilmente lugares de ciudades europeas donde se aprovechaba, por ejemplo en Hyde Park había también un huerto, en Westminster, en la abadía, también cayó una bomba y ahí donde cae la bomba hacen un huerto, es decir, el papel importantísimo en las guerras. Bueno, siempre hay de todo, ¿no? Caballeros y señores que prefieren que sus esposas trabajen, o sea, eso ya es una cuestión más bien de comportamiento, ¿no? Seguimos viendo imágenes, ahí vemos a la derecha de la fotografía como les decía, en la zona de Londres también, que muy afectada por la guerra y donde, bueno, pues los escolares se implicaban todos en los huertos, ¿no? En el suministro de vegetales. Seguimos viendo imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, también en Reino Unido y aquí en Alemania también. Cualquier lugar era idóneo para cultivar la tierra. Pero acaba la contienda y cuando acaban las dos guerras se olvida la gente del papel que jugaron los huertos, de ayuda a ese desarrollo de la vida y ese suministro de alimentos, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues sí, vemos huertos que además es una cosa bastante curiosa y parece como algo muy moderno. El lugar es muy estratégico, en París, en Londres, por ejemplo, también en Suiza, donde concretamente hay una ciudad que todas las casitas del pueblo tienen su huerto, su propio huerto, algo muy curioso, ¿no? O casos también muy curiosos, como por ejemplo Urban Farm en Chiyoda, el distrito en Tokio, donde hay un edificio que ven que es un edificio de oficinas, de funcionariado, que está completamente cubierto por una envuelta, vegetal, y donde los funcionarios pues están muy familiarizados con todo lo que son los cultivos, se autoabastecen, ellos tienen un ambiente, esta es la cafetería, digamos, están envueltos en ese cultivo, esa producción de vegetales para ellos mismos. Claro, Santa Cruz no podía ser menos y nosotros también, Santa Cruz, las ciudades aquí en Canarias, pues desarrollan políticas de huertos urbanos interesantes, caso, por ejemplo, del que tenemos en Santa Cruz, en el Toscal. Lo digo, he puesto este caso porque, bueno, me queda muy cerca y lo transito y lo conozco, ¿no? Proyectos interesantísimos, ¿no? Esto no debe hacernos olvidar que todo esto lleva líneas de trabajo importantísimas con equipos de trabajo importantes, donde se están publicando en interesantísimas revistas de impacto, pues trabajos relacionados con todo lo que es el cultivo, los cultivos, y la relación sobre todo con el cambio climático, algo que nos preocupa. No quisiera tampoco ir acabando esta conferencia sin mencionar las sociedades de horticultura, ¿no? Que todas a nivel nacional desarrollan un papel fundamental en impulsar pues tanto actividades vinculadas con la difusión de esta interesante disciplina. Bien, pero el huerto también tiene un aspecto que a mí me gustaría abordar antes de finalizar, y es que independientemente de lo que representa físicamente, como les decía, ese espacio cerrado, cercado, donde se cultivan pues hierbas aromáticas, verduras, frutas o algunos legumbres, hortalizas, no podemos dejar de pensar que también tiene un papel de simbología importante. El hortus conclusus, ese espacio cerrado donde el hombre encuentra ese paraíso, donde está encerrado todo aquello que le produce deleite. Esto lo vemos también en estas pinturas, este huerto cerrado, por ejemplo, el cartel, estas representaciones, tanto de cualquier cultura, estos son de distintas culturas, y todo el hortus conclusus juega un papel fundamental. Ahí el hombre encuentra todo lo que le produce placer, lo que sacia la paz y lo que le permite también tener todos los condicionantes para una vida, digamos, digna. Aquí seguimos viendo algunos manuscritos y seguimos iluminados del medievo y seguimos viendo incluso hasta tapices, y luego en historia de la pintura, evidentemente, desde los maestros del siglo XVI, como podemos ver aquí, hasta los maestros impresionistas. Hay evidentemente pintura de todas las naciones, pero yo he elegido algunos que son especialmente interesantes. Por ejemplo, Pissarro,
el danés nacionalizado francés, o Monet, o también Quellbot, que han plasmado lo que son los huertos en pintura, ¿no? Estamos viendo algunas de estas representaciones pictóricas, ¿no? Estos son de Quellbot. Y también, por ejemplo, aquí les he traído un huerto canario que es también muy, muy típico, muy representativo. No solamente en pintura, también la literatura ha reflejado digamos, ese sentimiento hacia el huerto. El caso de Le Roman de Lagos, esa obra maestra de la literatura que se desarrolla precisamente en un huerto, en un lugar, en un recinto cerrado, o, por ejemplo, algunas zarzuelas que también hacen referencia a los huertos. El Museo de la Naturaleza y el Hombre, como les decía, no se quedó indiferente a esta especialidad, a este reconocimiento, como nos decía Moisés Soler, a este año internacional, y también desarrolló en el mes de junio un ciclo, Virentia Tempus, dedicado a un homenaje al mundo de los vegetales, en el que se abordaron temáticas diversas y que, bueno, finalizó con una cena estrictamente de vegetales, que, bueno, que gustó muchísimo y que realmente nos impulsó a seguir desarrollando actividades de este tipo. Y bueno, también yo quiero hacer también un homenaje a lo que es la poesía, porque yo creo que la poesía es importante. Y bueno, he elegido un poema que a mí especialmente me parece precioso, aparte de que es muy, muy sentimental, que es El viaje definitivo, donde Juan Ramón Jiménez ya nos habla de ese huerto, ¿no? Y dice que y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Claro que yo podría acabar aquí la conferencia, pero no sería muy adecuado porque esto es una conferencia que habla de huertos, es decir, de color, de olor, de sabor, de estética agradable. Así que yo quisiera acabar de otra manera, ¿no? Digamos que en cierto sentido, un poco haciendo caso a la melodía, que espero que suene con esta última diapositiva, creo que lo mejor es dar un paseo por el bosque, ¿no? Así que muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Fátima, una vez más por tu magnífica conferencia, que además hay que decir que aunque tú hayas dicho, y es cierto, que has repetido la conferencia, yo es la tercera vez que la oigo y la verdad que para mí es una conferencia nueva. En cada conferencia introduces tal cantidad de novedades con respecto a la anterior que a mí prácticamente me ha resultado una conferencia nueva. Hay que decir que es un lujo tener las conferencias de Fátima Hernández Martín porque es una gran intelectual del siglo XXI, no sabe muchísimo de su especialidad, sino de un sinfín de especialidades más, como puede ser literatura, filosofía, historia y demás, y siempre es un lujo pues tener estas magníficas conferencias con el PowerPoint también realizado. Además, hemos estado en prácticamente todas las etapas históricas, desde Egipto hasta Roma, la Edad Media, la época de Napoleón, el Oaxaca prehispánico, el siglo XIX y el siglo XX, y también prácticamente en toda la geografía mundial, desde Asia, que hemos visto Japón. Yo acabo de estar hasta el pasado domingo en Tokio y la verdad que lo que tú dices del cuidado por la naturaleza es una maravilla en el país del sol naciente. Uno va a un museo y no solo disfruta por los cuadros y por las esculturas que hay en el museo, sino por lo bien cuidado que tienen la naturaleza y tomarse a veces un café en el Museo Mesu, que está además en una zona donde están todas las grandes tiendas del mundo. Es casi un placer tan grande disfrutar de esa naturaleza tan bien cuidada como ver
el propio museo. Yo te quería preguntar, Fátima, lo que tú dijiste es verdad, huerto y huerta, que para nosotros es casi lo mismo, en verdad, son dos palabras muy diferentes, ¿no? Bueno, yo lo que he hecho es llevarme por lo que expresa la Real Academia Española, el diccionario, y realmente define el huerto como un lugar cercado, pequeño, de cultivo, como hemos comentado, y la huerta, lo veíamos en la diapositiva, yo lo he tomado literalmente de la Real Academia Española, es un huerto algo mayor. O sea que, bueno, lo que pasa aquí en Canarias decimos también huertas, ¿no? Es como más popular. Pero realmente la huerta es algo mayor que el huerto. Ahora es el turno, pues, de las personas que han asistido a la conferencia. Si tienen alguna pregunta para la conferenciante. Yo te quería decir que lo que tú dijiste de el jardinero del rey, a mí en el club de lectura de Tu Santa Cruz, que tan magníficamente dirige Fátima, fue un libro que se comentó, y la verdad que ese libro es prácticamente un ensayo histórico del siglo de la construcción de Versalles, y además que parece, cuando uno va a Versalles, que en lo más que se fija es si tiene un modelo, un diseño francés, o en este caso típicamente francés, pero que no tiene en cuenta de que además se producían alimentos. Parece que lo único que era un jardín, y en verdad era muchísimo más. La huerta de Versalles era importantísima, sobre todo por digamos, los festejos que organizaba el Rey Sol. Entonces, claro, el pobre horticultor tenía que tener previsto, además de forma caprichosa, porque el rey era caprichoso, entonces cuando él quería la cantidad de alimentos que tenía, incluso, bueno, en la novela, que como bien dice el presidente, casi está en la frontera con un ensayo histórico, porque está muy bien documentada. Les he dicho que, bueno, yo me he basado en todo lo que está digitalizado en la Biblioteca Nacional de Francia. Pues es curioso, pero es así. Se le da poca importancia, pero realmente jugaba un papel fundamental, sobre todo por los festines del rey. Pues, sí. De Celestino Mutis, de láminas, ¿no? Recopiló toda flora de Sudamérica, ¿no? O sea, y tiene, pero luego no lo he vuelto a ver, o sea, no, y me pareció muy importante, ¿no? Bueno, es que también hay figuras, esa época fue maravillosa, porque claro, todo lo que se estaba, desde mi punto de vista, todo lo que se estaba, era un poco la ciencia en su momento, digamos, álgido, ¿no? Porque estaban encontrando muchísimo, como además en ese momento las expediciones científicas, que duraban muchísimos años, tardaban mucho y se recopilaban mucho. Hay figuras, por eso precisamente he querido incluir a Bonpland en esta conferencia, porque han quedado un poco olvidadas. Yo he leído bastante la biografía de este hombre y he quedado realmente pues extasiada, si me permiten la expresión, del papel y la vida, porque realmente fue un hombre aventurero, era médico, acompañó a Humboldt, estuvo en la Malmaison, estuvo prisionero 9 años, curaba a los indígenas, se dedicó a cultivar mate. O sea, una vida apasionante, poco conocida. Es que, claro, hay muchas veces que hay aspectos de la historia de la ciencia que son poco conocidos. Por eso muchas veces pues intentamos poner nuestro granito de arena y divulgar cuando podemos estas figuras. Pues Celestino Mutis es un hombre, evidentemente, en el círculo científico muy conocido, su obra, pero quizás también a veces hay que divulgar más esta historia de la ciencia, hay que divulgarla más, sobre todo porque muchas veces uno lee las historias de estas personas, de estos científicos, de estos pioneros, que realmente para mí son héroes más que científicos, como, digamos, hacían incursiones en estos territorios que no conocían, que tenían muchísimos peligros. Por ejemplo, este hombre, Bonpland, muere navegando por un río. O sea, son cosas interesantísimas, ¿no? En estos momentos en que, bueno, no estamos en el siglo XXI, de las nuevas tecnologías, era difícil incluso contactar, comunicarse, y bueno, aún así tuvieron su mérito, ¿no? Por ejemplo, el Bonpland se lleva a América pues una cantidad importantísima, un equipaje importantísimo, donde habían hasta frutales, o sea, semillas y demás. Son gente que realmente jugaron un papel fundamental.
También es cierto que, por ejemplo, hay también su lado negativo. Por ejemplo, quiero decir, en lo que he planteado esta tarde, caso de que cuando Napoleón estuvo en la isla de Santa Elena, pues recibió de la Malmaison semillas, por ejemplo, de acacia, y también pues se dispersaron por toda la isla. Es decir, también tiene un papel de introducción de especies que es negativo, que hay que tenerlo, considerarlo, pero bueno, no es objetivo en este caso de esta historia que he hecho yo esta tarde, ¿no?, con los huertos. Y luego una curiosidad rupestre. Cuando vi Rebelión a bordo, siempre me quedé con idea y nunca me enteré del árbol del pan, aquel que iban a buscar y que tanta historia y se les morían en el barco y lo regaban y todo. Pero no sé, no he vuelto a leer todavía. ¿Es cierta esas expediciones para el árbol del pan? Bueno, aquí está el profesor Arnoldo Santos, que yo creo que como botánico le puede contar algo más de la historia del árbol del pan que yo. Entonces me quedé, y ahora lo he vuelto a recordar. Digo, Hombre, yo lo que sí, de todo eso que usted está comentando, hay una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? Es el traslado también. Por ejemplo, cómo se trasladaban esos vegetales, porque solamente el prensado aparece a partir del principios del siglo XVI. Antes eran pues plantas, digamos, en vivo, semillas, todo ese traslado, la cantidad de animales que murieron, que fueron trasladados a Europa desde esas expediciones. Yo he leído también las condiciones en que viajaban esos animales, todo lo que pasaban en ese traslado, y muchas veces es preferible casi ni enterarse, ¿no? Solo llegaron 3 canguros de todos los que trajeron de Australia, y a su vez murieron por el frío de Europa. Animales que murieron, que sufrieron muchísimo. Entonces todo esto también es cuando el traslado de especies es otra disciplina de la que podríamos hablar como en otra conferencia, ¿no? La introducción de especies, que hoy afortunadamente está más reglado, ¿no? Ahora está toda la normativa mucho más estricta, afortunadamente. Sí, los controles que hace Sanidad Exterior y demás son mucho más rigurosos, aunque a pesar de todo, algún animal entra en Canarias y en España. Pues nada, agradecerte, Fátima, una vez más tu magnífica conferencia. Hemos tenido una visión nueva también de Josefina, que no todo el mundo conoce su carácter científico, y gracias a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife por su acogida. Gracias a ustedes.